Y qué gana de decirles, qué tercos. Si columna de fuego en la noche y la nube en el día les acompañaba. Y se reunía en la tienda para hablar con Moisés o hablar con su hermano, con Aarón. La verdad es que hay consecuencias, ¿verdad? Claro, hay consecuencias. En mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. En la Reina Valera dice, no entrarán en mi reposo. Y en Números aclara de esta manera. Les leo lo que dice en Números, la historia del pueblo de Israel durante el Éxodo. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron, está hablando a toda la población, ustedes dijeron, sus niños serían llevados como botín, porque eran incrédulos, decían eso. Pero luego continúa, pues bien, aquí habla Dios, yo me ocuparé de que entren a salvo en la tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. ¿Sabe? No es suficiente escuchar el Evangelio. No es suficiente congregarse. No es suficiente cantar. No es suficiente decir oraciones. La obediencia empieza dando su vida al Señor. El reposo empieza dejando que Dios gobierne nuestras vidas. Y lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros es exactamente eso. Dios ha sido bueno. Pero continúa y les leo. Dios no aceptó su incredulidad y condenó a esa generación incrédula a morir en el desierto. Y lo ven la historia en Números 14, en todo el capítulo, de manera puntual. ¡Ah, qué crueldad me parece! Pero ¿sabe cuando Dios dice que probaron su paciencia? Porque Dios fue paciente. ¿Cómo no recordar los momentos cuando Dios iba a eliminar al pueblo? Y Moisés intercedió. El descanso y la tierra prometida tiene mucha relación con el nombre Canaán, no Caná. Caná es un pueblo, Canaán es un territorio que Dios le dio para que conquistara Moisés, pero él no lo logró. Pasó esa bendición a manos de Josué. De modo que cuando hablamos del descanso y de la tierra prometida, o de Canaán, debemos considerar dos momentos. Pues Dios había hablado a Moisés, creemos hace unos 500 años antes, prometiéndole ya esta tierra, Canaán. Pasa el tiempo y ahora a Moisés le promete que irán y se tomarán Canaán. Y en cada pasaje que menciona, casi en cada pasaje, añade lo siguiente: una vez que estén allí, yo seré su Dios. Yo seré su Dios. Así que, mis hermanos, la promesa como que hay que verle desde dos puntos o en dos momentos. Primeramente, la promesa, el ingreso a la tierra que fluye leche y miel. Y recuerdan el mensaje de los espías que fueron y regresaron diciendo:
Hay fruta, el grano, las ciudades y todo lo demás, pero también hay gigantes. Y cuando fueron realmente, fueron para vivir en ciudades que no construyeron y a disfrutar de sementeras y de sembríos que no habían sembrado. Y yo lo llamo a ese es el primer aspecto de Canaán terrenal, de Canaán geográfico, político, donde hay que poner militares, donde hay que legislar y que no es eterna. Pero luego viene la consideración de la promesa que Canaán prefigura la relación con Dios y por la eternidad. Para nosotros sería mi relación con Cristo y mi esperanza de ser parte de su familia por toda la eternidad. Y ese bien puede llamarse entonces el Canaán. Ahora, la semana pasada tocamos un versículo en el capítulo 3, el versículo 5, donde decía que Moisés ilustra las verdades que Dios iba a hacer en el futuro. Y allí hablamos del tema tipos, ¿ya recuerdan? Y Moisés pasa a ser un tipo de Cristo. Moisés, el que liberó al pueblo de Israel. Moisés, el que intercedía por el pueblo. Pero tenemos, decía, uno mayor que Moisés, que es Cristo. Así que cuando nos encontramos con Canaán, que no se nos ocurra de pronto hacer un viaje para ir a Canaán y traer un poquito de tierra de Canaán, porque ahí me va a ir bien en la casa. De ir allá y rendir culto allá, por lo menos pisé en la tierra prometida. ¿Sabe? Detrás de todo esto, lo que deberíamos o lo que debería interesarnos sería puntualmente asegurarme, conozco a mi Señor. Mi corazón es bendecido, está en su mano, porque de no ser así, no hay un reposo para mí. De modo que el término descanso es importantísimo aquí en este pasaje y será también en el capítulo 4. Bastante importante. Pero a la vez, las consecuencias por un corazón endurecido pasa a ser cruel, sumamente crítico. Y Hebreos mismo, más adelante les leo lo que dice Hebreos 12:15, donde advierte, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Un corazón malo es un corazón sin el Señor. Lo importante va a ser, y vamos a estudiar eso, ¿cómo es que pueden ser contaminados otros? Lo sabemos muy bien. Porque los contaminadores nos acompañan. Y algunos de ellos se fueron porque Dios los sacó. Y el Señor sí nos dice claramente, la cizaña crecerá juntamente con el trigo. Allí van a estar. Pero escuchen lo dicho por Pablo cuando escribe a Gálatas. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han sido
y han caído de la gracia de Dios. Separados de Cristo y caídos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque pretendieron buscar un camino propio para llegar a Dios. La ley, aunque la ley revela mucha de la bendición del Señor, pero no iba por allí para llegar a Dios. Rechazar la gracia, entonces decía, es un suicidio horrible. Es tener todo lo bueno, pero despreciar lo mejor. Los años que estuve en Canadá escuché esta ilustración. Durante el invierno, los cazadores de lobos hacen un trabajo muy cruel para cazar a los lobos. Recuerden que apenas toma segundos o exageradamente minutos para que se congele todo mientras uno está afuera. Entonces tomaban una navaja de doble filo y lo pasaban en sangre. No pasaba muchos segundos y está congelado. Y pasaban una segunda, una tercera, unas 10, unas 12 veces. Y había una capa gruesa alrededor de la navaja. Y la navaja quedaba firme en el lugar donde siempre venía para cazar los animales de la granja. Y allí empezaba el autosuicidio. Lamía la sangre hasta que estaba lamiendo el filo y se alimentaba de su propia sangre y terminaba muriendo en el puesto. Cuando pensamos en quienes vienen a la iglesia y se alimentan de algo bueno, pero no se alimenta de el Señor en su corazón, no hay algo que garantice que va a estar con el Señor. Crucial. Vamos a los versículos del 12 al 15 y veamos aquí la dinámica de la iglesia y la confiabilidad, la seguridad de las Escrituras. Pero a la vez yo añadiría la magia que hay de la iglesia cuando la iglesia es iglesia con sus miembros. Se cumple lo que Dios dice de la iglesia. Somos sal y luz para los de fuera, pero nosotros nos constituimos en el mismo cuerpo del Señor. Y dice, si un miembro se duele, todos los demás le protegen y cuidan de él. Y dice así los versículos del 12 en adelante, y leo nuevamente de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, subraye, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros. La Reina Valera dice exhorten, exhórtense. El término es animémosles. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, porque ninguno sea, o para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos en el principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Es bueno subrayar eso. Versículo 15. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron.
Cuídense. Wow. Yo diría aquí que el llamado es a atacar la incredulidad. El llamado es a atacar la incredulidad. Cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo. Hablar de un corazón maligno o incrédulo no está diciendo que usted está haciendo maldades hacia los demás. Pero un corazón maligno e incrédulo está revestido de un bello abuelo que abraza, o de un bello hijo que es inteligente y que hace bien las cosas. Un corazón vacío sin Cristo lo define así en realidad. Es un corazón dañado por el engaño. Puntualmente dañado por el engaño. Así que aquí el desafío es para la iglesia y el autor de Hebreos allí presenta el desafío. Esto es lo que debe estar pasando entre ustedes como iglesia. Asegúrense que no haya corazón malo e incrédulo. La incredulidad se opone a dar el paso, a rendirme a Cristo. Eso hace la incredulidad. Y la incredulidad elimina y destruye la oportunidad de venir a Cristo. ¿Cómo llega un corazón a ser incrédulo, a ser engañoso? Y tengo que hacer la lista. ¿Cómo? Porque de hecho la primera cosa yo diría, pone una cierta tranquilidad y felicidad por ser religioso. Cuando uno habla de cambiarse de religión, no. Aquí no nos cambiamos de religión. Aquí llegamos a tener una relación personal con Cristo. ¿Verdad? Es así. Pero entonces, ¿cómo llega un corazón a ser malo e incrédulo? Pues pensemos en la congregación de los hebreos. Había simpatizantes del Evangelio, simpatizantes de Cristo, que no daban el paso de creer en Él, que sí tenían la religión del pasado y querían volver allá, y que sí tenían la Biblia, pero no la conocieron profundamente, que sí eran parte de esa iglesia de aquel entonces, pero era todo lo que tenían. Al fin estuvo en sus mentes volver atrás, volver a la religión del pasado. No era para este estudio, pero por alguna razón me encontré con el testimonio de un católico que llegó a ser cristiano y que pasa muchos años y que sirve. Y que al fin vuelve otra vez. Y desde allá lanza piedras, pero piedras grandes, ¿no? El jugar con la religión nos permite llegar a ese punto, ¿verdad? Pero mis hermanos, el corazón llega a ser incrédulo y engañoso cuando hemos llegado a satisfacernos de alguito de la verdad. Anímense unos a otros, dice
el versículo 13. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Cuando leemos esto, el tema sería, nos está planteando arrepentimiento. Es arrepentimiento. Si esta es mi situación, la invitación es al arrepentimiento. Tomemos el ejemplo del salmista, de David. Cuando en el Salmo 139 decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensamiento o mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Saben? Esta práctica es la práctica que yo debería recordar a partir de hoy. Hay otro salmo, el Salmo 51, cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. ¿Qué tal si podemos hacer esa práctica nosotros? Pero ¿cómo más? ¿Cómo más puede ser que yo sea invitado al arrepentimiento? Y Pablo, escribiendo a Timoteo, le decía, entre tanto que voy, ocúpense en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Saben? Estar en la palabra pasa a ser la clave para yo disfrutar de la vida cristiana. Para yo disfrutar de esta nueva relación que ahora tengo con el Señor. Sí, pasa a ser eso. Recuerden lo que dice el Espíritu Santo. No endurezcan el corazón. Permítanme terminar revisando, solamente leyendo los versículos que quedan. Versículos 16, 17, 18 y 19. Y dice así, versículo 16. Está haciendo memoria de lo que ocurrió en el Éxodo durante los 40 años. Lo hizo para la congregación que recibió la carta. En esta mañana lo hace para nosotros. Y dice así, versículo 16. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿Sabe? Haber oído su voz es equivalente a pesar de escuchar la palabra semana tras semana. ¿Sería esto una justificación, verdad? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Es decir, el favor de Dios siempre estuvo con ellos. Versículo 17. ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Ahora, yo sé lo que puede pasar en nuestras mentes o en sus mentes. El creyente, el cristiano, no ha dejado de pecar. Pero no queda allí la explicación. No ha dejado de pecar, pero nos ha dado la salida, pero muy apropiada, para saber tratar el tema del pecado en nuestras vidas. Que debemos confesarlo, que debemos huir, que debemos tomarnos la palabra, que debemos vivir la palabra en nosotros. Pero en el caso de los israelitas, los incrédulos, su consecuencia llega al punto de morir allí y no entrar a la tierra prometida.
Lo que sí debo aclarar, mis hermanos, y debemos admitir, el pecado siempre tiene consecuencias. No importa si yo soy creyente de muchos años, si soy fervoroso, si soy el que se sienta y viene de vez en cuando, o si es el que dirige acá. El pecado tiene consecuencias horribles. No le dirá el Señor, no entrarás en mi reposo. Pero sabe, las consecuencias son horribles. Por eso es que Dios prepara el proceso de cómo nosotros salir de aquello. Versículo 18. ¿Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? La desobediencia hizo que el pueblo viva las consecuencias. Terrible, ¿verdad? Y el último versículo. Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Y el llamado, mis hermanos, en esta mañana es para todos nosotros. Primeramente, el llamado tiene que ver con el vivir como creyente, una vida licenciosa. Va a impactar demasiado para no celebrar todo el tiempo el ser un hijo de Dios. Pero para aquellos quienes no están seguros, yo no entiendo qué es dar mi vida al Señor. Entiendo que Dios me ha hablado. Y yo quiero asegurarme, porque sea ahora o sea de aquí en años, cuando yo esté en su presencia, yo quiero recibir el abrazo de mi Dios, la bienvenida de mi Dios. No solamente eso. Mientras estoy acá, yo quiero ser de bendición para los demás. Así que en esta mañana termino con esto. ¿Dónde estamos? Incredulidad. Incredulidad es no dar crédito a la palabra de Dios como hijo de Dios. Incredulidad para no entrar en el reposo de Dios es haber escuchado todo el tiempo y no haberlo dado mi vida. Es no haber tomado esa decisión. Así que yo le desafío. Dígalo ahora al Señor. Hagamos las paces con el Señor. Ore conmigo, mis hermanos.